Vamos a abordar la práctica 4.2.1, que es relativa al trazado de polígonos y realizar tramados con esos polígonos. Estamos observando que el primer ejercicio corresponde a trazar triángulos equiláteros, concretamente un triángulo equilátero inscrito dentro de una circunferencia de 40 milímetros. Hemos de observar que los parámetros que nos permiten dar un polígono sería, según el método, es decir, que el polígono esté inscrito en una circunferencia de un radio dado, en este caso sería 40 milímetros, con un número de lados, que son los bordes, el método circunscrito, que sería si nos dan el radio de la circunferencia a la cual se circunscribe el polígono, o según borde si nos dan los datos de un lado. Vamos a ejecutar por lo tanto el método inscrito, daríamos un punto de datos, se situaría un triángulo, vamos a cambiar la simbología a menor grosor, un triángulo, y posteriormente para trazar el siguiente triángulo hemos de observar que aquí hemos cogido un punto de datos que sería el centro de la circunferencia circunscrita. Como no conocemos exactamente el centro, para hacer el otro trazado del triángulo, que corresponde al triángulo equilátero tramado, tendríamos que coger el sistema de captura de snap de centro, con lo cual si nos acercamos al polígono y orientamos el trazado en este sentido, tendríamos estos dos polígonos que están superpuestos. Para realizar este trazado no vamos a trazar dos polígonos más, sino emplear la herramienta de trazar paralelo. Cogeríamos la herramienta trazar paralelo, concretamente con una distancia de 5 milímetros, y capturando el polígono, yendo hacia el interior, trazaríamos el correspondiente polígono concéntrico que tiene sus lados a una distancia de 5 milímetros. Realizado esto, lo que tenemos que realizar es el trazado, vamos a realizar un zoom, de la edición de este polígono estrellado que corresponde a la estrella de David, simbólica del país de Israel. Entonces, para realizar estas operaciones, realmente lo que tenemos que eliminar parte de los lados de estos distintos triángulos, y lo que haríamos es una selección de todos los elementos de que disponemos de este trazado al objeto, que después con la herramienta de recorte todos pueden ser elementos cortantes. En consecuencia cogeríamos el recorte múltiple y nos iríamos fijando en los elementos, elegiríamos recortar los elementos que debemos eliminar. Bastaría entonces ir observando la figura de la izquierda para eliminar aquellos elementos que nos sobran. Sería la labor de edición mediante la herramienta de recorte. Finalizado esto, haríamos un punto de datos con el botón izquierdo y botón derecho para reiniciar la ejecución. Ahora lo que tenemos que abordar es el proceso de tramado. La herramienta para tramar la encontramos en rayar área. Rayar área tiene unos parámetros que, como se puede observar, son el espaciado, que son las distancias entre las rayas de tramado, en este caso 1 milímetro, el ángulo que forma con el eje o X, en este caso 45, y hay diversos métodos. El método elemento, en el caso de que tengamos un elemento, es decir, por ejemplo, si queremos rayar el interior de un polígono regular, pues es un elemento complejo, no bastaría entonces capturar este polígono regular para que se rayara todo su interior. Pero en este caso, como es zonas parciales, el método que sería más cómodo sería el de inundación. El método de inundación, si observamos, si hacemos un clic en la parte interior que queremos subrayar, rayar con patrón, nos aparece inicialmente pues un perímetro de la zona que se va a rayar. Si es esta la que queremos, introducimos un nuevo punto de datos con el botón izquierdo y se tramaría. Repetiríamos este proceso y tendríamos ya realizado este ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trazar
dos cuadrados y posteriormente vamos a editarlos. También sería en este caso con una circunferencia circunscrita, porque el polígono está inscrita en ella, es decir, cuando hablamos de polígono regular, en este caso sería 4, método inscrito, es decir, el polígono está en el interior de la circunferencia, daríamos un punto de datos, orientaríamos inicialmente en la vertical, y al igual que antes, cogeríamos método centro para trazar el siguiente cuadrado. El orden ha sido oportuno al objeto de poder orientar este segundo cuadrado, porque al capturar con punto clave el punto medio del lado del cuadrado nos permite orientarlo girado 45 grados respecto al anterior. Realizado esto, podríamos realizar la operación siguiente, que sería la de eliminar parte de estos elementos. Entonces, en este caso, al igual que antes, vamos a seleccionarlo todo para que todo se constituya como cortante. Entonces seleccionaríamos, en este caso voy a hacer una selección desde la izquierda. Cuando se hace una selección desde la izquierda, arrastrando el ratón, todo aquello que toca el polígono, esté o no interiormente, queda seleccionado. En este caso, como toca los dos polígonos que son elementos complejos, ya estaría seleccionado. Cogeríamos la herramienta de recorte y eliminaríamos la parte que no nos interesa. Terminado de realizar esto, si damos un punto de datos y botón derecho para reiniciar, podemos observar con la herramienta de borrado que queda dividido el polígono en partes, pero esto no es una entidad. Si fuéramos a dar trazar paralelo, no nos permitiría hacer de golpe el trazado este polígono interior octógono estrellado que disponemos en la figura. Para ello lo que vamos a hacer es una edición de nivel de complejidad, es decir, vamos a unir todos estos elementos creando una forma poligonal compleja, y entonces lo que tendríamos que hacer es ir seleccionando los distintos elementos que se van a unir para constituir la forma compleja, pero de forma consecutiva. No podemos saltarnos ninguno, porque si lo hiciéramos se uniría el intermedio con el final mediante una recta de unión para hacer una forma poligonal cerrada. Podemos observar que con la herramienta de borrado, si nos acercamos, ahora queda todo seleccionado. En consecuencia es una forma poligonal compleja. Si ahora damos, al igual que antes, trazar paralelo, nos permitiría hallar el polígono estrellado interior. Bien, si ahora vamos a rayar con patrón, observemos que si nosotros damos en la parte interior, no se marca la diferencia en los dos el recinto que se va a rayar, porque queda realmente la forma de trabajar este polígono es esta forma de rayado por el método de inundación sería radiar desde el punto que damos en todas las direcciones del plano, y mientras encuentre un elemento que forma una forma poligonal continua y cerrada, pues lo va a seleccionar. ¿Qué ocurre? Selecciona la parte exterior pero no la interior. ¿Cómo podemos realizar esto? Lo podemos realizar teniendo en cuenta que, si podemos observar, si yo en vez de dar en esta zona diera en esta otra, perdón, control Z, en esta otra, el polígono que quedaría rayado es el interior. En consecuencia, para estar cogiendo dos entidades diferentes, podemos hacer la diferencia de esas dos superficies. Por eso el método de rayado sería no por intersección, sino por diferencia. Entonces, tocaríamos el primer elemento al cual le vamos a restar el segundo, que lo designaríamos a continuación, daríamos un punto de datos con un clic con el botón izquierdo y se ejecutaría el trazado correspondiente. Para el siguiente ejercicio es algo más complejo, porque realmente es un polígono estrellado, el pentáculo que se encuentra como elemento generador en muchas catedrales góticas. Realmente lo que tendríamos que realizar es el trazado del pentágono interior. Vamos a trazar entonces un pentágono interior de 5 lados,
En este caso el radio sería de 15, daríamos un punto de datos, orientaríamos el correspondiente polígono hacia abajo, haríamos un trazar paralelo hacia el interior, como antes, y ahora para poder realizar este trazado lo que vamos a hacer es esta forma compleja que disponemos, que son estos dos polígonos, como se puede observar, que se comportan como una única entidad, lo vamos a descomponer y posteriormente a editar. Entonces lo descompondríamos con la herramienta de edición de nivel de complejidad, cogiendo la herramienta de separar elemento y eligiendo en descomponer en cadenas y formas de línea. Elegido esto, tocaríamos un pentágono y otro pentágono, y observemos ahora que cuando pasamos por encima de ellos, cada uno de sus lados queda de forma independiente. Si esto se ha conseguido así y queremos conseguir este polígono estrellado, podríamos coger ahora una herramienta de edición que es recortar esta intersección al objeto de editar estos vértices. Lo mismo lo haríamos con el interior. Prolongando hasta la intersección los distintos lados de ese pentágono interior hasta generar la figura completa. Realizado esto ya tenemos los polígonos estrellados, pero estos polígonos estrellados hay que editarlos, porque hay parte de ellos que habría que eliminar. En consecuencia vamos a realizar la selección de todo este polígono estrellado, polígonos estrellados, como estos lados. Todo se va a constituir entonces al seleccionarlo como elemento cortante. Cogemos la herramienta de recorte y procederíamos entonces a editar la parte que no nos interesa de estos polígonos estrellados. Terminando de eliminar los elementos que no nos interesan, daríamos un punto de datos con el botón izquierdo en cualquier parte de la pantalla y botón derecho para reiniciar la ejecución. Ahora procederíamos al método de tramado por inundación. Nos bastaría entonces ir seleccionando los elementos que deseamos para tener el trazado. Con esto hemos realizado la práctica 4.21. Como observamos, ha sido trabajar con elementos de edición y de trazado de polígonos, y por otro lado las herramientas de trazado que hemos trabajado con dos: método de inundación y método de diferencia para este polígono interior de estos octógonos.